Evaluación de un proyecto simple. Habiendo visto un ejercicio de decisión simple de sustitución de una máquina, en términos financieros, esta decisión, vamos a hacer algo más común en términos de proyecto, de evaluación del proyecto. Para esto vamos a hacer un modelo simple, un ejercicio simple, que puede ampliarse en diversos puntos. Y para ello vamos a especificar, vamos a aclarar cuáles son los supuestos que estamos haciendo para hacerlo simple, para después poder hacer las ampliaciones correspondientes. Vamos a reforzar al mismo tiempo los conceptos de la decisión financiera básica que ya vimos, para revisar esa estructura de proyecto, y vamos a prepararnos para hacer esas ampliaciones y desarrollar las alternativas que se pueden presentar en una evaluación de proyecto. Revisamos la estructura sabiendo que son tres partes en las que podemos clasificar un flujo de efectivo: el desembolso inicial, los flujos de efectivo luego de impuestos, que sería la parte operativa, y por último los flujos de efectivo finales. Esto lo estamos viendo en un ejemplo, en una planilla de Excel, donde estamos pasando del caso simple de la sustitución de la máquina a un caso un poco más complicado, para incorporar los nuevos y afirmar los nuevos conceptos e incorporar toda la estructura básica del flujo de caja. El ejercicio consiste en que una planta existente produce ahora, o se lanza a producir o a evaluar el proyecto de un nuevo producto, compra una planta que lo hace, que ya está en marcha. El precio del terreno es de 250.000, que no se va a amortizar. El precio del edificio y el equipo es de 400.000, y sobre lo que se va a depreciar. Acá hay un error, pero bueno, la vida útil es de 10 años en realidad, y vamos a hacer en principio una depreciación lineal. El proyecto vamos a suponer que tiene una vida útil dentro de la empresa en 5 años y que luego se vende. El precio estimado de la venta del terreno es de 350.000 y de los edificios y equipos de 200.000. No hay ningún otro gasto en el desembolso inicial, ni embarque, instalación, entrenamiento, construcción, nada, ninguna de esas cosas, ni siquiera alguna de las otras cosas que hemos visto anteriormente, como variación debido a la maquinaria por capital de trabajo, eso que estuvimos viendo en el ejercicio anterior. Las ventas se estiman en 200.000 kilos por periodo, a 2,50 el kilo. Eso daría 500.000 de ingresos por venta. El costo será del 60%, una estimación del 60% de esas ventas, y el crecimiento de las ventas será el 8% anual. Se puede pensar esto como que hay una parte real y otra de inflación, por ejemplo, como uno de los puntos de las alternativas. Lo mismo en el caso de las proyecciones de ventas, será otro punto a desarrollar, o también otro tipo de depreciación, no solamente la lineal. Bueno, así es como vamos a hacer las ampliaciones. Igualmente en este caso tenemos un desembolso simple, desembolso inicial simple, que se le pueden agregar otras complejizaciones. Al mismo tiempo vamos a hacer la consideración de costos fijos y variables. Así ya dijimos que los variables son el 60% de las ventas. Vamos a suponer que hay un total de costos fijos sin incluir las depreciaciones de 80.000 al año. Se supone que ninguno de los costos y las ventas tienen interacción con el resto de la empresa, o sea, de los otros procesos. Por último, la tasa marginal impositiva de 35, suponemos que no hay IVA, no hay ningún impuesto a las ventas. Y el costo de capital promedio ponderado, lo que se conoce como WACC, sería la tasa requerida, es el 10%. Eso lo vamos a pasar en un cuadro similar a lo que estuvimos viendo en el ejercicio anterior. Y también repasamos
los grupos de flujos, cómo los vamos a poner en el flujo de caja ahora, que sería estos puntos que tenemos acá. El flujo terminal vamos a suponer que solamente va a ser de la venta de los activos comprados al inicio. Eso sería lo único que va a ser en el flujo terminal, más allá de las operaciones de ese periodo final. El flujo luego de impuestos, en general lo que vamos a hacer, el cálculo en el flujo de caja, van a ser los ingresos por venta menos los costos variables y fijos. Y bueno, se puede hacer la suma de, bueno, a esto hay que sacarle la tasa impositiva, a ese resultado hay que sacar la tasa impositiva, y se le puede sumar el beneficio por depreciación. En este caso la fórmula está agrupada, pero es exactamente igual. Nosotros, si distribuimos acá, vamos a tener 1 menos la tasa marginal por el resultado. La depreciación, si sale de esa primer sumatoria, la depreciación se restaría con la anterior y quedaría solamente multiplicada por la tasa marginal. Eso es lo que vamos a hacer en el flujo. Pero bueno, es exactamente igual el resultado. Suponemos que no hay capital de trabajo, es una exageración, pero es un tratamiento simple para después tener un tratamiento más complejo del capital de trabajo. El flujo terminal, ya dijimos que eran los terrenos, y el edificio y el equipo, que obviamente se va a comparar la venta con el valor de libros. Y si hay una diferencia, estará la tasa marginal de la ganancia en esto. No hay tampoco capital de trabajo para recuperar, porque hemos supuesto que no había capital de trabajo. No hay otros costos de cierre. Al mismo tiempo estamos suponiendo que se financia con recursos propios, es decir, no tenemos nada de deuda ni intereses que van a actuar indirectamente, porque en realidad ya sabemos que en el flujo de caja no va el financiamiento. Vamos a suponer que tampoco hay incertidumbre, cosa que podemos después desarrollar como es el tratamiento de la incertidumbre. Bueno, entonces ya presentamos ahora el cuadro donde resumimos los datos. Tenemos el costo del terreno, el costo del edificio, la vida útil que habíamos dicho que es de 10, no de 20, la depreciación anual, si son 10 años y solamente depreciamos edificios y equipos, son 40.000, la vida del proyecto es 5, que es lo que se supone que va a estar dentro de la empresa del proyecto, el valor terminal del terreno es 350, por lo tanto vamos a tener ahí un 100.000 de ganancia que va a estar sujeto a impuestos por la ganancia. El edificio y el equipo se va a vender a 200.000, pero como 5 por 40.000 van a ser las depreciaciones acumuladas de 200.000 y el valor es de 400.000, quiere decir que ahí va a venderse igual que el valor de libros, por lo tanto no va a haber impuestos sobre esa venta. Luego tenemos los otros datos que ya los mencionamos y ahora simplemente pasamos al flujo de caja. En el flujo de caja ponemos los 5 periodos, resaltamos en este flujo de caja los 650.000 del desembolso inicial, que no tenía ninguna otra cosa nada más que la compra de equipos. Las ventas las estamos poniendo como el 2,5 por los 200.000 unidades anuales y su crecimiento a la tasa del 8%. Entonces copiamos la fórmula de crecimiento al 8% todos los periodos. Los costos eran el 60% de las ventas. Construimos la fórmula y se hace igual para todos los periodos. El costo fijo es de 80.000 y después tenemos el flujo de caja imponible, es decir, la suma esa con la tasa marginal, eso nos dará los impuestos. Y después tenemos el beneficio impositivo por la depreciación, que es la tasa marginal por la cantidad de depreciación. Y eso hace que el flujo luego de impuestos sea en estos 92.000, donde tenemos el flujo de caja imponible menos los impuestos más el beneficio impositivo. Tenemos todos los flujos, calculamos el valor presente y ese es el resultado que nos da. Ahora con esto se termina y podemos pasar a otros ejercicios donde se van agregando las alternativas.